Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de el marco geográfico e histórico del continente africano. Vamos a ver por qué la historia de África es desconocida y también cómo la geografía y el clima afectan en el conocimiento de la historia de África y cómo han ido moldeando lo que es el desarrollo cultural y también histórico de sus habitantes. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. África es un continente que tiene una historia que en gran medida permanece desconocida tanto para la población local como para el resto del mundo. Esto se debe a una serie de características, como lo es su entorno geográfico, ya que la geografía y el clima de este continente es bastante hostil. Por lo mismo, es difícil que restos arqueológicos de la antigüedad puedan sobrevivir, y también esto hace muy difícil poder datar las edades de estos restos arqueológicos. Otra característica es que los pueblos africanos han basado su historia no en la escritura, sino en la tradición oral. Por lo tanto, es muy difícil poder distinguir lo que es una realidad histórica y lo que sería una ficción. También por este motivo es que las fuentes escritas son escasas y los pueblos que han escrito sobre este continente fueron generalmente pueblos invasores, como lo fueron los pueblos islámicos o los pueblos europeos, quienes fueron documentando lo que iban descubriendo o lo que iban encontrando dentro de este continente. Otra característica es que la historia de África está dividida de acuerdo a dos regiones históricas. La primera de ellas es el África del Norte, que también se conoce como el África Blanca. La historia de esta región geográfica está más vinculada con otras culturas, y esto se debe al hecho de la geografía, y es que el norte de África es una zona de flujo entre lo que es Europa y el continente asiático. La otra zona geográfica es el África subsahariana, que también se conoce como el África negra, y que vendría a ser la parte central y sur del continente. Básicamente lo que se encuentra desde el desierto del Sahara hacia abajo. En esta región histórica, reconstruir la historia de estos pueblos ha sido difícil debido a la geografía y a la falta de fuentes escritas. Entonces, esto hace que descubrir o conocer la historia de este continente sea una labor complicada. Por otro lado, también es importante destacar que debido a la difícil geografía y el clima que tiene este continente, también los pueblos que han habitado África generalmente son pueblos que se mueven de un lugar a otro. Esto también dificulta poder reconstruir la historia de estos pueblos, porque, por ejemplo, desde lo que es la lingüística, cada uno de los pueblos africanos pertenece a una familia lingüística que es difícil de poder rastrear cuál fue el origen común, precisamente porque son pueblos que van migrando y que se han ido moviendo por todo el continente, no desde una época reciente, sino desde las épocas prehistóricas. De hecho, las migraciones de los pueblos africanos al interior del continente apenas han cesado en la actualidad. Por lo tanto, esto también dificulta poder reconstruir el origen e historia de muchos de estos pueblos. Bueno, vamos a comenzar con aspectos geográficos de este continente.
África es un continente que es uno de los más grandes del mundo después del continente asiático y el continente americano. El continente africano está rodeado por una serie de mares y de océanos. En la parte occidental limita con el océano Atlántico. En la parte oriental limita con el océano Índico. Por el norte limita con el mar Mediterráneo que lo separa de Europa. Sin embargo, hay una zona geográfica en la cual África se encuentra muy cercano a Europa, y esto es el Estrecho de Gibraltar. También en el este se encuentra el Mar Rojo, el cual lo separa de la península arábiga. Sin embargo, África está conectada a Asia a través de lo que es el Istmo del Suez, lo cual ha permitido que África sea un continente que tenga, digamos, el movimiento de pueblos que vienen desde Europa y también que vienen desde el continente asiático, o también se presta para que el continente africano pueda moverse hacia Europa y también hacia Asia a través de estos dos puntos de proximidad geográfica. Aparte de esto, África es un continente que está compuesto por más de 54 países, muchos de los cuales lograron su independencia de los estados europeos durante el siglo XX, específicamente desde 1950 a 1960, siendo la década de los años 60 la época en la que más países africanos lograron obtener su independencia. A nivel geográfico, África es un continente bastante inhóspito, ya que tiene un inmenso desierto, está rodeado por dos mares inmensos y al mismo tiempo sus costas no son muy amigables para una exploración, ya que son inhóspitas. Al mismo tiempo, muchos de los ríos africanos cuentan con bancos de arena y se van intercalando unos con otros, lo cual genera que hayan, por ejemplo, cascadas y rápidos que dificulten mucho la navegación. Otra característica es que un 53% de un 100% total de las aguas que tiene este continente no desembocan en los océanos, sino que muchos de sus ríos son internos, los cuales pues van dirigiendo hacia lagos y hacia mares internos que tiene este continente, lo cual dificulta mucho la navegación, porque como los ríos se van intercalando, pues esto hace que cuando las personas lo quieran navegar, pues se puedan perder, ya que no conducen hacia los océanos, sino hacia el interior. Otra característica es que África a nivel general es un continente bastante cálido, siendo las partes norte y sur las regiones donde más se presenta la sequía y pues que son zonas donde el sol impacta con mayor fuerza. Las zonas más calientes de África, como lo es por ejemplo el desierto del Sahara al norte y el desierto del Kalahari al sur, no son completamente áridos o que no permitan la vida, ya que en estas zonas existen diferentes tipos de sabanas, algunas son arbóreas y otras son secas, y al mismo tiempo también existen bosques en áreas donde se encuentran zonas de agua. Esto permite que se pueda desarrollar la fauna en algunas de las zonas de estos desiertos mencionados. Por otro lado, la parte más norte del continente, que sería África del Norte, y en la región sur, que es la región del Cabo, allí el clima es del tipo mediterráneo, el cual es más o menos templado.
En la región central de África existe un clima ecuatorial en el cual suceden violentas lluvias, las cuales generan intensa calor y humedad. Esta zona se extiende de este a oeste y abarca más o menos lo que sería la zona central que limita con estos desiertos del norte y del sur. Y en esta región se presentan grandes lodazales debido a las intensas lluvias y al calor que se genera debido a los vientos. El clima del continente africano está determinado por los vientos, el relieve y las latitudes. En las latitudes encontramos lo que es la cordillera del Atlas, que se encuentra en la parte noroeste del continente, y encontramos extensas cadenas montañosas en el este de África, las cuales se mueven desde el actual territorio de Siria hasta Mozambique y la región de los Grandes Lagos africanos. Por otro lado, también sucede que los vientos que vienen desde el Océano Atlántico y los vientos que vienen desde el Océano Índico se encuentran en el continente y generan intensas lluvias. Al mismo tiempo, sucede que las intensas lluvias provocan que no se pueda desarrollar el humus, que es muy importante, por ejemplo, para preservar los restos arqueológicos y también es muy importante para la agricultura. Entonces el viento y la lluvia torrencial arrasan el humus y esto hace que la tierra sea infértil. Y lo mismo sucede en las zonas más áridas, porque en las sabanas secas sucede que se ejerce una gran erosión a partir de los vientos. Entonces, la alternancia entre lo que es vientos, sequía, lluvia, humedad y calor hace que muchas de las tierras de África sean infértiles. Todas estas características geográficas que tiene África hace que la vida para las personas e incluso los animales y las plantas sea muy difícil, porque por ejemplo en este continente sucede que los mosquitos son mucho más peligrosos que las grandes fieras y al mismo tiempo los microbios son mucho más peligrosos que los insectos. Esto hace que pues en el continente africano se desarrollen muchas enfermedades que pues son bastante difíciles de tratar. Si a esto también se le suma lo que es la inestabilidad política y social que el continente ha tenido desde su independencia de los estados europeos. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.